Clasificación climática de Vladimir Köppen. En el presente trabajo hablaremos del tema clasificación climática de Köppen, que se clasifican los diferentes tipos de clima. Es muy representativa de la estructura de los climas del mundo. El sistema de Köppen se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación con el clima, por lo que los límites entre un clima y otro se establecen teniendo en cuenta la distribución de la vegetación. Los parámetros para determinar el clima de una zona son la temperatura, la precipitación, la media anual, la mensual y la estacionalidad de la precipitación. Divide los climas del mundo en 5 grupos principales, identificados por la primera letra en mayúscula. Cada grupo se divide en subgrupos y cada subgrupo en tipos de climas. Los tipos de climas se identifican con un símbolo de 2 a 3 letras. Clasificación climática de Vladimir Köppen. Vladimir Köppen propone su clasificación climática tomando en cuenta la temperatura y la humedad. Hace hincapié en las consecuencias bioclimáticas. Köppen publica su clasificación en 1936, que se basa en lo que es la temperatura y la precipitación media, además de considerar la vegetación media. Tiene su fórmula climática que va de tipo de clima más el tipo fundamental más la variedad específica. La clasificación climática de Köppen se divide los climas en 5 grupos principales, que A son los grupos tropicales, B son los climas secos y C los climas templados. D vienen a ser los climas fríos y E son los climas polares. Y por otros 5 regímenes de lluvia que van con letras minúsculas, donde F son lluvias todo el año, W son las lluvias en verano, S son las lluvias en invierno, M son las denominadas lluvias en monzón y X son las lluvias escasas. 2. Clasificación por su temperatura y su precipitación. En estas tenemos a A, que son los climas tropicales, donde todos los meses la temperatura es superior a los 18 grados. En esta no existen las estaciones invernal y las lluvias son abundantes. B, tenemos lo que son los climas secos, donde la evaporación es superior a la precipitación. C, los climas templados. Es el mes más frío y tiene una temperatura que comprende entre los 18 y menos 3 grados. D, que son los climas fríos, donde la temperatura media del mes es inferior a los menos 3 grados y llega a un máximo de 10 grados. E, los climas polares. No tienen estación cálida y el promedio mensual de las temperaturas es siempre inferior a 10 grados. 3. La subclasificación. En estas tenemos a las letras denominadas con letra minúscula, que es F, que viene a ser el clima lluvioso todo el año con ausencia de lo que es un periodo seco. El S, que es clima con una estación seca en verano. El W, que es clima con una estación seca en invierno. Y el M, que es el clima con precipitación de tiempo monzónico. 4. Tenemos lo que es la clasificación para describir mejor el régimen térmico, donde están denominados como A minúscula la temperatura media del mes más cálido, que es inferior a 22 grados. B, donde la temperatura media del mes es más cálido a 22 grados, pero con temperaturas medias de al menos 4 meses superior a 10 grados. C, menos de 4 meses con temperatura superior a 10 grados. Y D es el mes más frío por debajo de los menos 38 grados. La temperatura anual superior es a 18 grados en H. Y K es la temperatura media anual, es inferior a los 18 grados. Grupo A, climas tropicales y húmedos. Son climas con temperaturas del mes más fríos, mayor a 18 grados Celsius. Se localiza desde las áreas del ecuatorial hasta los trópicos, con alturas inferiores desde los 800 a 1000 milímetros. Este grupo A se subdivide en 3, en clima ecuatorial, clima monzónico y clima tropical. ¿Qué es el clima ecuatorial? Son climas calientes y húmedos con precipitaciones abundantes todo el año. La temperatura llega aproximadamente desde los 20 y 27 grados Celsius. ¿Qué son los climas monzónicos? Son climas calientes y húmedos con lluvias. Y los climas tropicales son climas calientes, subhúmedos y con lluvia en verano. Grupo B, climas secos. Tienen una precipitación menor y no poseen un periodo de lluvias definidos. Son climas en los que la evaporación excede a la precipitación,
por lo que esta no es suficiente para alimentar las corrientes de aguas. Este grupo B se subdivide en dos, en climas seco-estepario y climas seco-desérticos. Los climas seco-estepario se dividen también en dos, en estepas cálidas y estepas más frías. Las estepas cálidos son semiáridos en los límites de grandes desiertos cálidos, y los fríos son semiáridos en latitudes medias del interior de las corrientes más grandes. Clima desértico, desiertos cálidos y desiertos fríos. ¿Qué son los desiertos cálidos? Son áridos bajo influencias de los anticiclones, y los fríos son áridos, inviernos fríos y oscilación térmica anual. En grupo C, climas templados. Se caracteriza por tener los climas bien definidos. Son climas donde la temperatura llega aproximadamente desde 18 a menos 3 grados Celsius. Las temperaturas más altas llegan aproximadamente hasta los 18 grados Celsius y las temperaturas más bajas llegan hasta los menos 3 grados Celsius. Los climas templados se subdividen en CF, CW y CS. CF, llamado también clima oceánico. Este presenta un clima templado y húmedo. Se extiende entre los 35 y los 60 grados de latitud, en la zona de influencia de los sistemas ciclónicos. Carecen de estación seca propiamente dicha, aunque tienen un mínimo estival. Las estaciones están marcadas por las temperaturas. CW, llamado también clima chino. Estos presentan climas templados con lluvias en verano. Este clima subtropical tiene fachadas orientales de los continentes en la zona templada, clima de transición entre el tropical lluvioso y el templado continental. Subclasificación 3. CS. Clima mediterráneo. Presenta climas templados con lluvias en invierno. Su clima tropical de la zona templada está entre los 30 y 45 grados de latitud norte y sur. Caracterizado por una marca de sequía estival, se encuentra en la zona de transición entre los climas húmedos y secos. La sequía estival está motivada por la permanencia del anticiclón subtropical. Tiene una precipitación mínima de 30 milímetros anuales. Grupo D. Climas fríos. Presenta temperaturas bajas. Son los climas subárticos y subárticos húmedos, con inviernos rigurosos, donde la temperatura media del mes más frío es inferior a menos 3 grados Celsius y la temperatura media del mes más cálido es mayor a 10 grados Celsius. Estos límites de temperatura coinciden aproximadamente con bosques hacia los polos. Los lugares con estos climas se caracterizan por estar cubiertos de nieve uno o más meses. Los climas D se subdividen en DW y DF. DW, llamado también continental suave. Este presenta un clima frío con lluvias en verano y tiene una estación seca en invierno. DF, llamado también clima húmedo. Presenta un clima frío con lluvias todo el año, inviernos muy fríos con nieve y veranos cálidos. Ocupa la mayor parte de la zona templada propiamente dicha. Estos presentan climas muy contrastados. A un invierno muy frío y seco se opone un verano cálido y lluvioso. Grupo E. Climas polares. La temperatura media del mes más cálido es menor a 10 grados Celsius. Se localiza en latitudes altas y poseen precipitaciones menores a 300 milímetros anuales. Hay dos tipos fundamentales de este clima, que son ET y F. Esta subclasificación se encuentra en letras mayúsculas ya que se clasificó de acuerdo a su grado de vegetación. Primera subclasificación, ET. Llamado tundra. Estas son zonas de alta presión polar entre el polo y la isoterma de los 10 grados Celsius estivales. Presenta un frío intenso y constante. Ningún mes supera los 10 grados Celsius debido a la oblicuidad de los rayos solares. Sus precipitaciones son escasas y disminuyendo a medida que nos acercamos a los polos, se precipitan en forma de nieve la mayoría. Subclasificación 3. EB. Hielo perpetuo sin vegetación. Son conocidos como hielos polares. Se encuentran solo y exclusivamente en los polos de la Tierra. Están constituidos por aguas marinas que se congelan a lo largo y ancho de las costas de dichas regiones polares. Llegando a la conclusión de nuestro trabajo, podemos afirmar que el sistema Köppen reconoce 5 tipos de climas principales basados en los promedios anuales y mensuales de la temporada y precipitación. Cada tipo está designado por una letra mayúscula diferente. También que la clasificación de Köppen está basada en la temperatura y precipitación media, mensual y anual de una vegetación nativa para denominar los tipos de clima.
También que es ampliamente utilizada ya que alberga las 5 clasificaciones climáticas principales de todo el planeta y que es el más utilizado para clasificar los climas del mundo, ya que contiene toda la información detallada de cada clima. Gracias.